Esto es Destripando Boquerones, el único podcast donde la ciencia se abre en canal sin bata, con las manos desnudas y sin miedo a mancharnos los dedos de datos. Yo soy Miriam y estoy aquí para agarrar un tema o estudio científico que puede ser curioso, absurdo o perturbador y destriparlo junto a mis amigos Ángel. Hola. Adrián. Hola. Natalia. Hola. Andrea. Hola. Laura. Hola. Y... y Julián. Hola. Espera, vamos a repetir. A lo mejor ha sido un demonio. Oye, déjalo. El demonio. demonio está poseído. Ya está grabando, ya no se puede dar un marcha atrás. Porque sí, esto es divulgación, pero no la de congresos ni gráficas. Es divulgación entre amigos, porque pensar también puede ser divertido, incómodo y un poco macarro. En este episodio de Destripando Boquerones vamos a hablar de demonios, o mejor dicho, de personas que durante siglos fueron consideradas poseídas por demonios. ¿Os da miedo este tema? ¡Demonio! ¿Os da miedo? ¿En serio? Poco. ¿Te da miedo que te posea un demonio o lo que se ha hecho justificándolo con que la gente estaba poseída por demonios? Las dos cosas. O que haya demonios. Las dos cosas. Las tres cosas. Vale, yo os voy a plantear que esto es algo un poco producto de su tiempo, porque cuando alguien sufría convulsiones, escuchaba voces, veía figuras aterradoras o decía... Pasos. ¿Oyes pasos? Se oyen pasos. Pero porque hay gente arriba ahora mismo. ¿O no? Ah, bueno. ¿Tú los ves? Espera, hacemos un pequeño disclaimer para este especial de verano, porque estamos en una casa rural reunidos, Sí, piscina. sin piscina, y yo he tenido una experiencia paranormal esta mañana, por cierto. Era broma. Y no es broma, pero bueno, eso no lo vamos a contar. Pero de momento nadie ha tenido convulsiones aquí, ni ha escuchado voces raras, ni ha visto figuras aterradoras, ni ha dicho que una fuerza extraña ha tomado el control de su cuerpo. Pero en otro tiempo es verdad que la única explicación posible era que el demonio le había entrado dentro. Y lo que se nos plantea con la mirada de la ciencia es: ¿y si muchas de esas personas no necesitaban un exorcista? ¿Y si lo que realmente necesitaban era un neurólogo? Que obviamente... O psiquiatra. O un psiquiatra. Spoiler. Spoiler alert. Y lo que vamos a hacer es empezar esta historia viajando a la Alemania de los años 1970, que no queda tan lejos en el calendario como pensábamos. Y con una protagonista que se llamaba Anneliese Michel, que con 16 años decía escuchar voces, afirmaba que el demonio le hablaba, aseguraba ver rostros demoníacos, decía oler azufre y rechazaba de forma casi visceral los crucifijos, el agua bendita y las imágenes religiosas. En algunos episodios incluso hablaba con otra voz, gruñía o ladraba. Su familia acabó convencida de que estaba poseída y tras recibir el permiso de la iglesia, 2 sacerdotes realizaron, agarraros un poco al asiento, Chon, chon. un total de 67 sesiones de exorcismo. Qué locura. La parte triste de esta historia es que Anneliese murió en 1976 con solo 23 años como consecuencia de la desnutrición y deshidratación severa que padecía. Sus padres y los 2 sacerdotes fueron condenados por homicidio por negligencia, y su caso dio la vuelta al mundo e inspiró películas como El exorcismo de Emily Rose. Muy interesante este caso, ¿verdad? Sí. Lo que tenemos ahora mismo es una chica de 23 años que dice que el demonio le habla, ve rostros demoníacos, rechaza el agua bendita, y os hago una pregunta muy sencilla. Si fuese vuestra hermana, vuestra hija o vuestra mejor amiga, ¿qué pensaríais que está pasando? Con Que esta- no la tengo... Si son mis hijas, que no las tengo que dejar ver peli por la noche. Te lo digo. A partir de las 12. Vale, ¿y si yo me pongo aquí en medio de la casa rural? A decir, pues que esta mañana tú has tenido... ¿Sabes una- qué pasa? Contigo es más complicado. Porque periódicamente te pasan cosas. Claro, No demoníacas. no demoníacas, Que pero tú sepamos. si me dices que has visto una presencia, pues pensaría, pues igual la has visto. Entonces, o sea, claro. pero no te llevaría a hacer un exorcismo. Claro, pero si yo te digo concretamente que el demonio me habla, que estoy viendo rostros demoníacos, que el Pues- agua bendita ni de lejos. Por eso que ¿Tú la crees? contigo a lo mejor diría, a ver, cuéntame más. Vale, bien, ok. Y luego te llevaría a un hospital quizás. Sí, aún sí que Y- pero si es otra persona, primero le llevo a un hospital. Vale, conmigo que podría ser más creíble. Sí, porque eres más receptiva. Vale. Sí, pero tú dirías, me ha poseído el demonio, estoy oyendo voces, ¿tú directamente la creerías? No, pero diría, a ver, bueno, venga, vamos al hospital. Yo pensaría que está psicótica. Claro, Sí. que tiene un brote de algo. ¿Realmente alguno de vosotros pensaríais que la Pues posee el demonio? No. Bueno, podemos tener una psicosis colectiva, una histeria colectiva. Sí, bueno, pero Qué emocionado. requiere una convivencia. Se han dado el complejo Claro. de las paellas. Claro, ya hemos tenido psicosis colectiva en este- Claro, en este grupo, justo. Bueno, pero puede haber una psicosis. Imagínate que has consumido drogas todos juntos
Y hay pero bueno, en un estado... Alterado de la conciencia. Sí, en un estado normal que yo creo que es difícil, ¿no? Vale. A ver, pregunta, ¿creéis en el demonio? No. ¿Creéis en Dios? Sí. Entonces, si crees en Dios, yo creo que deberías creer en el demonio. Natalia, ¿crees en el demonio? ¿Tú crees que se entiende Dios sin el demonio? Yo creo, es que es una percepción un poco particular la que yo tengo. Yo creo que, o sea, yo creo que el mal existe, pero no creo que esté, o sea, que exista como una figura de demonio único. No, creo que el mal existe. Pero eso es el bien sí que existe sobre una figura que es Dios. Yo creo que el bien existe y que Dios existe. ¿Y no crees que entonces el mal exista y los demonios también? Bueno, pero ¿qué son los demonios? O sea, es un poco... El que el mal existe es un hecho. Pues, la maldad existe, pero la maldad es que es humana. No es divino. Es independiente de la religión. Otra cosa es Igual que la bondad. que la religión haya utilizado el concepto de demonio o de Lucifer o como queréis llamarlo para Explicar Explicar. situaciones inexplicables. Por ejemplo, pues decir... explicar la maldad, Claro. contraponerlo al bien, ¿no? Pues hacer ese maniqueísmo de bueno o malo, tal. Claro, pero estamos hablando de los años 70 en este caso. Sí, ¿cómo eran los padres de la niña? Eran hipercatólicos, claro. ¿Creéis que Y ella también. ¿Creéis que hoy en día podría seguir pasando? Sí, sí, sí. ¿Cuántos Sí, de hecho, en el exorcismos hay Vaticano al hay año? como una sección de Sí, exorcistas. es un máster de monología. Es de verdad. Hay una... no Que sé, sí. se hace como un- O sea, ¿creéis que Sí, hay, o sea, que te forman como, hay- iba a decir, como cura exorcista. hay personas que tienen un problema que puede ser un problema de salud mental y esquivan los servicios médicos y son tratados por la vía No, por porque- exorcismo? Me ha resultado curioso, bueno, decir que de hecho la propia Iglesia Católica establece que antes de autorizar un exorcismo deben descartarse enfermedades mentales y neurológicas. Hasta el abogado del diablo es eso, ¿no? Que es una figura, creo que se llama así, que tiene que estar contraria siempre Claro, a lo que la iglesia piensa para demostrar si realmente que el es- exorcismo no es por un demonio. O sea, que ellos no de repente empiezas a tener y te aceptan y te debemos exorcizarle. No, tiene que demostrar que has... O sea, que hay, Se deben de escapar. hay muchas patologías que pueden producir síntomas de que se pueden confundir. ¿Cómo cuáles? Yo tengo preparada la parálisis del sueño. Pero espera, antes de ¿cuántos exorcismos hay al año que pasan la vía? ¿Y llegue algún dato? ¿Podemos Tiene que haber un dato. si era público o no? Sí, lo busco. No sé si no sé si el Vaticano publica Claro, esto era público. en su portal de Creo que transparencia. sí. Pero eso es solo Iglesia Católica y otras iglesias cristianas, hay más religiones. O sea, ¿Pero tú crees que los protestantes hacen también Exorcismo. Yo no tengo ni no idea. hay No hay recuento cifras oficial. oficiales. Claro, es que yo creo que... Porque se gestiona de forma confidencial a nivel de cada diócesis. Que se cree unos 200 al año. en España, No, en el Vaticano. En el mundo. Que la Asociación Internacional de Exorcistas contaba con más de 900 sacerdotes miembros a nivel mundial, pero no publica estadísticas anuales de los casos atendidos. Y en España hay 37 sacerdotes exorcistas. Bueno, os hago un pequeño spoiler de lo que le pasaba a la pobre Anneliese, porque hay algo que no os he contado, que es que a diferencia que de muchas historias antiguas de posesiones, sí que es verdad que Anneliese tenía epilepsia. Y antes de tener todas esas visiones, empezar a ladrar, gruñir, rechazar el agua bendita, etc., fue diagnosticada con epilepsia y fue tratada para la epilepsia. Y fue durante ese tratamiento que probablemente no fuese efectivo. Pero no, es verdad que yo no sé qué epilépticos había en los años Eso es. 70. Fue uno de esos casos que, como dice Laura, pues a lo mejor la iglesia sí que dijo, ok, tenemos el visto bueno de que esta persona Se ha estado tratando... está tratada, con lo cual ahora sí que podemos intervenir nosotros para intentar sacarle el demonio que lleva dentro. Y sí que es cierto que hay muchas enfermedades neurológicas o mentales que pueden explicar el fenómeno, vamos a decirlo, el fenómeno de las posesiones demoníacas. Y una de ellas, como ha dicho Natalia, es la parálisis del sueño. Y se lo ha preparado un poquillo, nos va a explicar aquí algunos datos muy interesantes. Bueno, muy interesante, no sé, pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la parálisis del sueño? La parálisis del sueño ocurre cuando el cerebro despierta en la fase REM, pero el cuerpo mantiene la relajación muscular. Es decir, tú sigues teniendo sueños, pero no te puedes mover, y esto puede generar alucinaciones visuales, auditivas o táctiles muy vívidas y aterradoras. De hecho, a lo largo de la historia se ha asociado la parálisis del sueño con ataques de brujas, de entidades demoníacas como los súcubos y los íncubos, o posesiones. ¿Por qué? Por el tipo de alucinaciones que se tienen, que hay de 4 tipos. Pueden ser la alucinación del intruso,
que puedes ver figuras sombrías, siluetas extrañas o sentir una presencia maligna en la habitación, con lo cual tú luego te despiertas y dices, acabo de flipar, lo dices y tus padres te exorcizan. La alucinación del incubo, que es una sensación de peso, presión en el pecho o asfixia, como si te estuvieran estrangulando o aplastando. Que esta, de hecho, se ha explotado mucho en películas y así, porque también se ha relacionado con el síndrome de muerte súbita, que tienen algo... Sí, hubo una época en Estados Unidos que hubo refugiados de Laos, los Hmong, que estos, es lo que estamos hablando un poco, que a nivel cultural cada uno tenemos como diferentes visiones de lo que es el mal y estas cosas. Entonces estos tenían en su cultura un espíritu maligno y aprisionador que se llamaba Dabsok, que lo que te hacía era que te mataba mientras estabas dormido. Un poco rollo Pesadilla en Elm Street, pues ellos tenían esto. Y hay otros también que son filipinos que tienen una figura muy parecida que se llama el Batibat, que es un poco como que en diferentes culturas se asocia como el mismo fenómeno con un demonio. Entonces se ha visto que genéticamente esta gente tiene como una predisposición a tener infartos y demás. Entonces, claro, si tú tienes la paranoia de que mientras duermes va a venir un demonio a matarte y tienes pues algo de componente genético, pues hay muchos que se mueren de muerte súbita. Esa es la del incubo. Luego también puedes tener alucinaciones vestibulares, que son como ilusiones de movimiento, como sentir que flotas, levitas o similar, y también hay alucinaciones auditivas y táctiles, que puedes escuchar voces, susurros, pasos o sentir que te tocan. Así que históricamente por eso se ha asociado como ataques de brujas, posesiones y demás. Ok, o sea que es que tu cuerpo se ha despertado, pero tu cerebro todavía no. O al revés. Tu cerebro se ha despertado, Pero pero tu tu cuerpo todavía no se puede mover. Ah, vale. Entonces, claro, tú estás ahí como en una especie de vigilia en la que no te puedes mover, pero sí que puedes percibir sensaciones. Sensaciones que van a ser alteradas con respecto a lo que sentirías de manera normal. Pues, por ejemplo, ahora tenemos una mosca por aquí, pues todos estamos intentando matarla. Tú notarías que tienes una presencia que no acabas de ver bien porque estás todavía como medio dormido. Entonces viene una sombra que te va a atacar y tú no te puedes mover, y eso es una bruja que ha venido por la noche, que ha intentado atacarte, y tú no podías mover tu cuerpo porque ese ser mágico que tiene, pues eso, magia, no te dejaba. O sea, que esta mañana has visto nombre. Una mosca. No, o sea, No, a ver, Bueno, es que no has contado qué te ha pasado. para quien nos esté escuchando, explicar que esta mañana, bueno, he sentido como si Julián, que está aquí presente, pasase por el lado de mi cama hacia la puerta de la habitación que compartimos. Y pues bajase la escalera, digamos. Y esto ha sido como a las 7:30, 8 de la mañana. Y cuando me he levantado a las 9:30, estaba Julián abajo, desayunando. Y le digo, jo, Julián, ¿qué temprano te has despertado esta mañana? Y Julián ha contestado, No, si yo es que acabo de dejar, o sea. Julián se ha levantado a las 9:30 de la mañana. Entonces ha sido como, perdona, te he escuchado pasar por mi lado. Y además que es que le he escuchado salir de su habitación. Entonces por eso lo he asociado a él. Y he dicho, mira, Julián, qué temprano se levanta, aunque estemos de caja ¿Te rural. podías mover o no? Es que era justo cuando me estaba quedando dormida, cuando ha sucedido eso. Era Podría ser Parálisis del del sueño. De hecho, tiene una prevalencia de entre el 6 y el 39% de la población según la región que esté descrito. O sea, que es bestiato. Sí, sí, no es que te pase todos los días de tu vida, es que te haya pasado alguna vez. O sea, Vicky me lo ha pasado. sí, yo también conozco a alguien que le ha pasado. Sí, sí, a mí también. Ya antes. O entiendo que sí, porque es que justo veas cosas antes de dormirte o justo cuando te vas a Eso es despertar, con lo contrario a los terrores nocturnos infantiles, ¿no? que ahí se ve que están dormidos, Ahí pero, están dormidos, pero están activos físicamente. pero están activos. Ujú. Pero lo curioso es que en nuestro caso, yo no he visto, bueno, no he pensado que fuese un demonio el que pasase por mi lado, ni tú cuando Pensaba que viste. era Julián y te has quedado tan Sí, claro, bueno, a ver, no me ha dado mal Y me rollo. pasó que pensé que veía un terremoto y también fue justo antes de despertarme, como no ha habido un terremoto, lo busqué Ya. y pensaba que sí. Porque esa es la pregunta que has dicho. ¿Todas las posesiones son malas, digamos, son de demonios? Puede ser, ¿no? En otras culturas, lo que hablábamos antes, un chamán le puede poseer algún tipo de espíritu. Sí, se supone que hacen como de camino entre Como el de mundo de los canales. espíritus, eso es, de canal entre el mundo de los espíritus y el mundo terrenal. Entonces, como que... Y, Un medio, un mundo medio. y la interpretación de lo que tú hagas depende de tus creencias, yo entiendo. O sea, si tú eres una persona muy creyente y te pasa algo, pues igual lo orientas hacia ese, hacia ese campo, que si piensas de otra manera, pues eso piensas que bueno, ha habido un terremoto y bueno. Qué guay, la parte de la parálisis del sueño y los demonios. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia pensáis que ha sido malinterpretado? O sea, dentro de todas las posibles enfermedades neurológicas o psiquiátricas, a lo mejor la parálisis del sueño es una de las principales candidatas.
altas dentro de los exorcismos o es una de las residuales? Si llega hasta el 30% de población, imagínate. Casi 40, Yo 39. entiendo que será más la esquizofrenia. Yo creo que sí, yo creo que es residual porque al Pues la final, esquizofrenia yo. claro, es algo que es muy puntual. Pues en el sueño. Claro. Que luego te despiertas y estás Pues- normal, no la raro, no muerde las paredes. Sí, Claro, pero tú imagínate que tú tienes un niño de 8 años y te dice, papá, hoy he visto una cosa rara cuando me he levantado y al día siguiente otra vez. O sea, porque al final muchos de los exorcismos que se hacen llevan los padres al menor Sí, o pero lo que pasa o ahora allí que la parálisis del sueño no suele ser muy habitual en la misma persona. Sí que puede ser de un porcentaje alto de gente haya experimentado no algún suceso, pero Pues yo creo que la esquizofrenia, no sé, aún no sé qué tiene, pero luego además una vez que tú tienes un brote que Sí, no sí, hace sí, sí, psicótico, sí, eso sí. psicótico sin tratamiento, lo normal es que lo ceda. Y de por sí yo creo que los niños tienden a ver cosas porque son muy susceptibles. ¿Cuánta gente jura y perjura que ha visto a Papá Noel? Cuando se sabe que no, pero sí, yo lo he visto. sí. Papá Noel, un espíritu. Me da igual, cuando eres un niño y tienes la neuroplasticidad. ¿Estás diciendo que mis hijas no han visto la bruja Mari? No. No me estás Pasa que diciendo cuando le eso, cuentan vale. la bruja 15 veces, ya te digo que la van a ver, igual que ven a los Reyes Magos. O sea, yo creo que la esquizofrenia seguramente sea, o sea, la psicosis seguramente sea la... Sí, de las posesiones, por escuchar voces, delirios, lenguaje desorganizado, conductas extrañas. Y bueno, también se han reportado casos, por ejemplo, dice hablar un idioma que no conoces, eso está... ¿Os imagináis eso? Tiene que ser como... Eso tiene un nombre, ¿no? Es una enfermedad. Pero yo me pregunto, ¿un cura cómo sabe que alguien está hablando arameo si nadie habla arameo? Esa es mi pregunta también. ¿Cómo sabes que es un lenguaje muerto? ¿No le pasó a una o uno que le operaron de algo y se despertó sabiendo portugués o algo así? Fue reciente, ¿eh? Sí. Dicho portugués o francés, me da igual. Otro idioma. Eso es Matrix, estaba estudiando cabezas, pero... Que alguien lo busque, por favor. Estoy en ello. Oye, y mientras me busca Natalia, me he acordado del famoso caso que también se llevó a la televisión, Expediente Warren, corresponde al proceso judicial de Arne Cheyenne, conocido como El diablo me obligó a hacerlo, que fue la primera vez en la historia de los tribunales de Estados Unidos que una defensa alegó posesión demoníaca en un juicio por asesinato. ¿En qué año? 1981. Joder. O sea, ¿Y qué era- pasó en el juicio? No, el juicio lee el veredicto, el juez desestimó la defensa de posesión demoníaca, dictaminando que no se podía probar en un tribunal, Menos y mal. fue condenado por homicidio en primer grado y cumplió 5 años de prisión. Solo. ¿Nunca pasó con Sam, que es un asesino en serie mítico de Estados Unidos? Sí, el que dijo que- lo de la Que el personalidad perro de múltiple. mi vecino me había dicho que matara a no sé quién. O Algo un así, demonio. sí. He mirado lo que habéis dicho del síndrome del acento extranjero o la afasia bilingüe, que suele ocurrir por efecto de la anestesia o inflamación cerebral. La movida es que tú has tenido que estar expuesto previamente a ese lenguaje y entonces con la anestesia o con la inflamación que se te genera, pues que no se tenía que generar, se te libera esa información que tenías retenida en el cerebro, pero has tenido que estar expuesto antes. Vale. Entonces lo del arameo, no sé en qué momento... O sea, una leyenda urbana. Yo creo que también. Yo creo que la gente dice arameo, pero igual es otra cosa. Sí, o un voz que te inventas y te deja hablar como se llama el... Es decir, Sí, correcto. O sea, que eso es hablar una lengua muerta que como total nadie la habla, pues nadie la entiende y da igual que te lo estés inventando en el momento. Otra de las posibles explicaciones que teníamos era el trastorno disociativo, que se relaciona normalmente con experiencias de trauma y se manifiesta con síntomas como sensación de desconexión de uno mismo o de la realidad, muy posesivo, cambios en la identidad o en el comportamiento, amnesia, solo lagunas de memoria, o sentir que otra parte de uno mismo toma el control. otra parte de lo mismo. Sí, como una personalidad múltiple. Mi yo malo, el doctor Jekyll y Vete Mr. tú Hyde. es un estado disociativo. Que para una persona creyente lo puede llevar como que tengo un demonio dentro que de vez en cuando toma el control. Correcto. Y sin embargo, solamente el síntoma de un cerebro enfermo. O sea, que ha soportado mucho trauma y que ha desconectado con... Se ha creado el matelego. Exactamente. No ha tenido un buen desarrollo neurobiológico durante esa infancia traumática y entonces luego su forma de protegerse frente a la realidad es desconectando físicamente y neurológicamente de esa realidad. Entonces se construyen diferentes realidades paralelas, de forma que cuando se es adulto, pues hay algún tipo de desencadenante que activa ese cambio otra vez. Entonces es como de repente hay esa disociación. Que es muy también de posesión, ¿no? Y que volvemos otra vez a lo de antes, ¿no? Que depende de tu trasfondo, de si eres una persona ultra religiosa, pues claro, te lo llevas al terreno de esto es el demonio que se te ha metido dentro, porque además son cambios como muy inmediatos, muy... ¿qué está sucediendo aquí? Vale, quería, porque
hemos hablado de lo de las lenguas, de lo sagrado, la repulsión, pero hay otros dos criterios que se tienen como que dar para que se considere que hace falta un exorcismo, después de descartar todo lo psicológico, psiquiátrico, que es conocimiento de secretos, que es que la persona revele secretos íntimos que no puede conocer de los presentes en la habitación, y una fuerza sobrenatural. Fuerza física. Física desproporcionada para la edad o la complexión de la persona. Claro, pero es en pleno brote psicótico, tú ahí estás... Sí que la revelación de ese Estás petada de adrenalina, entonces. No tienes caudas de ley que está adrenalina a muerte. Depende del... Hay personas que son... Depende también como, o sea, es como ir a una persona que te eche las cartas. Pues esas personas siempre dicen cosas muy generales y que tú puedas sentirte identificado y dices, pues me he acertado. Pero claro, lo que te dicen es, lee muy bien la psicología de que tienen delante y le dicen un poco una cosa general de lo que... Sí, que son muy receptivos a lo Claro. mejor y son capaces de leer... Pues, si tú estás deseando que hacer un exorcismo y que te digan un secreto, pues eso. ¿Creéis, por ejemplo, que la rabia, cuando en Europa la rabia era endémica, por allá por, no sé, del 18, 19, la fase ya final de la rabia, que una persona tenía hidrofobia, salivación, alteraciones... Laqueaba la columna. Pues En el tétanos. eso es más el tétanos. Inmediatamente la... Bueno, la rabia tiene alteraciones neurológicas de todo tipo. También podría ser, no lo he buscado, ¿eh? O sea, lo típico de hidrofobia, ¿no? Te echan agua bendita. Fotofobia, ¿no? O fotofobia. Yo creo que sí que puede ser, claro. Como por la boca. Sí, sí. Está endemoniado. Pero es endemoniado como de bajo nivel, porque luego se moría y le daba de gano. Es un exorcismo de que estás hablando un idioma raro y tal, que he buscado la palabra y es muy bonita. Se llama xenorglosia. Qué bonito. Se lo bruja. Es como que aquí la explicación que da es precisamente que igual, de forma inconsciente, tú has guardado en tu cerebro fragmentos de misa en latín y ahora es así de cuando eras pequeño y luego las sueltas, pum. Es lo que decía antes de lo del portugués. A ver, esto yo creo que existió de siempre porque yo que sé, por ejemplo, hay un grabado de Goya, ¿no? Que es El sueño de la razón produce monstruos, que creo que es de, no sé si es de los caprichos o de los desastres de la guerra, que yo creo que está, como habla de la superstición y todo, pues bueno, de que había en la España, y todavía yo creo que ahora todavía conservará en algunas zonas de España esa superstición, etcétera. Pues eso, cuando la razón o cuando la ciencia o tal no entra, da pie a otro tipo de creencias. Oye, y una pregunta fuera de la ciencia, ya. Que esto estaba dentro. Todo lo que hemos hablado. Sí, claro, estaba dentro. Cuando un demonio, supuestamente, esto ya es más religión que otra cosa, quiere entrar en un cuerpo humano, primero, ¿por qué quiere entrar en un cuerpo humano? Y segundo, ¿todo tipo de demonios del inframundo, supuesto, entrecomillado, quiere entrar en cuerpos humanos? Por ejemplo, ¿el rey de los demonios, Lucifer, alguna vez ha poseído a algún ser humano? Pero... Esto hemos pensado alguna vez sobre ello. Escúchame, el catolicismo Dentro del catolicismo. concibe que hay un demonio o varios, yo creo que Varios. Hay varios. varios, claro. hay llamados menores. Sí. Un ejército de... Son aquellos caídos, justamente. A ver, está el diablo y demonios, ¿no? Como que son... Claro, o sea, tú tienes a Lucifer... Tienes ángeles caídos. Como el móvil. Ahora. Se nos ha caído. Aunque nos ha caído. Bueno, es verdad, sí, claro, son... Sí. Claro, o sea, toda la movida del demonio viene Sí, que de es el ángel que caído, es el ángel caído, o sea, era el favorito de Dios y de repente se puso a pensar pensamiento libre y entonces ya pues era lo peor del mundo y entonces todos los que fueron con él son los demonios. Claro, hizo explicar Entonces- en plan de no me gusta lo que estás haciendo aquí. Y les ata a favor, el humano. Censura. Tener un favoritismo. La divina. Pero ¿por qué va a querer ese diablo o esos demonios ocupar un cuerpo humano? ¿Cuál es el objetivo de una posesión de Pues como demonia que soy, te diré. A ver, yo entiendo, ¿no? Si Dios, si el cristianismo ve de que Dios se hizo hombre a través de Jesucristo y murió para demostrar que lo que defiende la religión católica es que luego resucitas, etcétera, etcétera, o bueno, el cristianismo, entiendo que querrá remedar eso a través de, en vez de nacer como un anticristo, como tipo el día de la bestia, pues no, pues era alguien para decir, oye, yo también existo. No, Me- no va por ahí. Para ¿No? corromper lo más sagrado que tiene el ser humano desde el punto de vista del cristianismo, que es su alma. Pero refuerza la imagen de Un Dios. alma que- Bueno, pues un alma es tan importante para Dios como 100. Todos son súper... Visto desde el punto de
del cristianismo y del catolicismo. ¿No? Julián que está poniendo una cara de ¿what? No, estamos... Estamos divagando, nadie lo A ver, yo sabe. entiendo que a la iglesia le viene muy bien que haya exorcismos y diablo, porque al final Dios Claro, es como es un lo miedo, opuesto. sí. Entonces, que haya un demonio implica que hay un Dios. Entonces, al final, es un negocio redondo. Es decir, la única manera, entre comillas, de demostrar tangiblemente que existe Dios es demostrar que hay posesiones demoníacas. No, es una de las partes, igual que hay milagros, que es otra parte, Vale, igual ok. que más cosas hay Es un O sea, elemento más. que dicen para explicar que Dios existe, no lo sé. Los milagros y las Milagros, posesiones demoníacas. ¿Posesiones? ¿Qué más? No, tangibles. No, que digan, pues claro que existe, ¿no ves que Eso es. Eso. Pero es la fe. Es un a no sé quién se le apareció Yo tal? creo que- Apariciones, buenas apariciones. Joder, las de San Agustín, las 5 verdades, ¿sabes? Pues que Dios creó el mundo y no tiene forma de demostrar que no fue así, pues claro. Sigue siendo algo que no podemos tocar, pero si alguien empieza a hablar en otro idioma, le echas una agua bendita y empieza a escupir, es la manera más tangible, más visual Sí. que tenemos de decir, ostras, Si existe el demonio, existe Dios. eso Igual es. de- Es una manera indirecta, pero al final es la Y contraposición. de crear miedo, que al final la religión se basa mucho en el miedo de las personas. Eso es. Pero eso no es lo estándar que escuchas en las iglesias. Entonces, porque, uy, el otro día vaya posesión. ¡Ah, no! Esto es algo histórico. Pues, no pero por ejemplo, ahora. en los años fue en los Yo creo 60, que ¿no? Cuando empezó superstición. todo lo del el satanismo y todo esto, la iglesia de Satán. El pánico satánico. El Satanic Panic, pero esto viene todo del señor este que pero fue en los 60, ¿no? O sea que tampoco hace tan... No, que va, no. De la iglesia no. satánica. De la iglesia satánica. Entonces, esto, juraría que fue en los 60, puede ser 10 años antes o 10 años ver, después. Pero generó todo pues el Satanic Panic, que era como un temor tremendo de la gente hacia todo lo que tenía que ver con ritos satánicos, algo que tuviera cualquier cosa, Como se Laura. asociaba a eso. Crea mucho miedo. Como a Laura que le da mucho miedo, pero en plan paranoia mundial. Y yo creo que ahí también hubo un boom de exorcismos en los 70 derivado del Satanic Panic de los Pero 60. la satánica. ¿Creéis que el exorcismo se ha hecho famoso en los ritos solo por la película? ¿O las películas que se han hecho? ¿Tú crees que nuestros abuelos se hablaba de exorcismos como solo hoy en día? o Yo así? creo que no. Yo creo que O sea, supongo que la peli quedó de hype para que se hiciera un poco más conocido el fenómeno, pero la vida siempre no se suena. Igual es más cultura popular ahora mismo. Cultura pop, entre comillas, de pánico satánico. Es que yo esto no sé si es verdad o lo típico de Que la leyenda urbana. de lo que lo oyes de pequeño o no ves las noticias y te impresiona. Que no sé dónde fue, una madre Sí, y su abuela... No era la abuela, era la amiga, que mataron a la niña. Que la niña Sí. que estaba poseída Sí. y ella le hicieron un exorcismo casero. Esto es mayores de... Sí. Esto es muy desagradable. Esto es Lo muy que hicieron desagradable, es sí. demasiado. Eso pasó. Es verdad. Yo Eso tengo esa pasó. noticia en la cabeza. Eso pasó, fue en España, no me acuerdo dónde, y pero mejor yo no decimos lo que hicieron. Porque Sí, No, mejor no. que la gente se Pero informe. me refiero que... Pero eso pasó y fue real y yo me acuerdo de verlo en las noticias con mi abuela y mi abuela decirme, Natalia, tú si ves que en algún momento tu madre y yo empezamos a decir cosas raras, tú salta por la ventana y llama a la policía. que se drogado, ¿no? La madre con una amiga, sí. Una historia muy rara. Yo me acuerdo que de pequeño oír esa historia o si de quieres pronto lo mi, buscas, mi abuela comentándolo con las amigas, fíjate, esa pobre niña, muy bestia. Pero que no sé si es real ni Sí. tal, o sea, si es un recuerdo que No, tengo no, de no, pequeño. no, eso pasó. Totalmente real y hay imágenes en internet. Eso no lo sé, pero... Y, o sea, que me refiero que esas personas pensaban en teoría que la niña estaba, o sea, que tiene consecuencias reales estas creencias. ¿Y creéis que llegaremos un tiempo en un futuro próximo, lejano, en la que todo esto ya nunca interpretemos que es una posesión demoníaca, sino enfermedad A, B, C, D, E, F, G, B? Yo creo que estamos en una situación casi en esa situación. No creo. ¿Y que mientras exista eso? Creencias. Hombre, dos exorcismos al año en todo el mundo, tampoco, o sea, me refiero, es algo totalmente testimonial, que los millones de ingresos o miles de ingresos que habrá en las unidades de psiquiatría, Sí, pero y agudos. Sí, pero siempre va a quedarse a... algo residual. Claro, pero siempre hay gente que vive fuera del sistema. Claro. Pero eso es interesante porque es verdad que aunque la sociedad quizás no se está, no sé decir la palabra, no es laica, hay muchísima gente creyente, Cada vez más. cada vez más, ok.
Pero, por ejemplo, creencias como estas, que están íntimamente relacionadas con ese catolicismo en la sociedad en la que vivimos nosotros, sí que están desapareciendo. O sea, a lo mejor es como que la religión está cambiando o hay partes de la religión que, como la ciencia está explicando, sí que se están un poco desvaneciendo. Porque ya no hay de dónde agarrarse para justificar que puede haber una posesión demoníaca cuando un médico te está diciendo, un neurólogo, que es una epilepsia del lóbulo temporal, por ejemplo. Sí, que se están como centrando en otras cosas para seguir. Eso es, que la religión se está adaptando a, pues bueno, ya no se habla tanto a lo mejor, o es que a lo mejor nunca se ha llegado a hablar de posesiones demoníacas y era algo residual, que el cine ha magnificado, Claro, yo o el sí, pánico no sé hasta qué satánico. punto de vista es una cosa más cultural, más una moda, un tal. La iglesia tampoco, o sea, la iglesia mantiene el misterio porque a ellos yo creo que les viene bien decir, tengo exorcistas, tal, pero, Pero ya no merece la pena esa franquicia, ¿no? o sea, no lo sé, no lo sé. El demonio sí. De hecho, hay cuadros muy antiguos donde sale el demonio. En sesiones. Incluso en París hay estatuas de ángel caído. Pero de Incubos sí que hay, ¿eh? Sí, pero siempre Cuadros. sale como externo a Sí. la persona por detrás, como sí. sobre. Pero bueno, pero yo creo que superstición e interpretaciones mágicas, bueno, como quieras llamarlas, de hechos que han sucedido a las personas, ha habido siempre. Y lógicamente, pues, porque lo que lo puedes explicar de una forma científica o racional, pues ha explicado de formas alternativas. No, lo del exorcismo es algo, yo creo que puramente católico. Yo no sé si en otras culturas o religiones hacen ritos similares. Pero mira, es que hay un curso técnico de investigador en demonología. Es un programa a distancia de 150 horas que aborda el fenómeno del mal, la posesión, el ritual de exorcismos y la historia de sus conceptos. ¿Y quién lo da? ACEPA, Academia Europea de Parapsicología. Europea. Parapsicología, o sea, que es Iker Jimeno total. Pero tú no puedes demostrar que los demonios no existen. Claro. Pero tú estás usando una navaja. Ya, pero es una creencia. Pero hay que demostrarnos. Es una creencia, es como si yo te acuso, pues la carga de la prueba cae sobre ti o sobre mí si yo te estoy acusando de algo. Pues esto es igual, demuéstralo tú. Claro, es que unos dicen una cosa y otros No, otra. es una creencia. Es una creencia como tantas otras y ya está, no pasa nada. Sigues sin poder demostrarse que no existe. No puedes estar seguro de que no existen tampoco. O sea, por mucho que no le tengas algún... Yo estoy 100% seguro. Pero es una creencia. No es una creencia, no hay manera racional ni científica de demostrar que existe un defense o nada. Igual no somos capaces todavía. Que no, hombre, que no. Hay cosas que no se pueden demostrar. Es un invento nuestro, es una creación de nuestra mente. Es lo más lógico, pero estás usando una navaja de Occam. La clasificación es la más probable, pero no es la única tesis. Que es una cosa nuestra, no sabemos, eso es preparado fatal. Existen, por ejemplo, transferencias o dibujos, claro, demonios. Claro, porque la religión es tan antigua como el ser humano. Sí, hay cuadros, hay dibujos, hay grabados. Grabados prehistóricos de... No lo sé. Bueno, de chamanes, sí. Claro que... Vale, pero el chamanismo, la creencia sobrenatural, te ayuda al ser humano a explicarla. Él lo podía explicar de otra manera. Fenómenos naturales. De otra manera, pero bueno, no sé, según la ciencia ha ido avanzando, hay una explicación alternativa, que, no sé, el método científico pues, es más plausible, que te lleva a conclusiones muchísimo más lógicas. Es como dice Julián, nosotros también hay cosas que hoy en día podemos explicar y que hace 500 años... Claro, no, si yo no dentro de estoy- 500 años podemos explicar cosas que ahora no podemos. Si yo no estoy juzgando que en el siglo XV creyeran en las posesiones, pero, chico, A ver, hay un melón también muy gordo, que es que, Ábrelo. que es más debatible, que alguien crea que hay unicornios o que exista Harry Potter y no se puede demostrar, no tiene algo negativo. Cuando muchas de estas cosas se han usado para imponerse sobre personas, sobre las mujeres, se ha hecho para controlar a las personas. efectivamente, por ejemplo, la Entonces, histeria. que Cuando tú se creas en pensaba el que la Yeti, histeria, no pasa la nada. gota del útero viajaba por dentro del cuerpo de la mujer. Para O cosas abajo. así. O sea, pues claro, son... Entonces el sistema de poder sobre la religión tiene otro nivel. Pero son dos debates completamente distintos. O sea, uno, cómo se ha utilizado para las esferas de poder determinadas supersticiones, etcétera, y otro, que se pueda creer en ellas o no. O sea, pero tú, desde tu punto de vista intelectual, desdeñas esas opiniones. Sí. Que yo no estoy tomando partido por la... No es que las desdeñe, pero... Las desdeña. A mí me desdeña. Constantemente. Me siento desdeñada. No es verdad.
Pero no las comparto y hombre, creo que no se puede poner al mismo nivel la creencia que sí. Decir, es que no puedes decir que no puedes demostrar que no existe Lucifer a otras cosas como que se han demostrado como método científico. Creo que no tiene nada que ver. Creo que una cosa está en el campo de la superstición, mitos, leyendas, lo que quieras, y lo otro pues está en el campo de lo que es demostrable, científico, racional. Es que no tiene nada que ver. Eres una persona hiper supersticiosa y no la vas a convencer. Ya, bueno, pues lo siento, Pero pero que que no. la tierra es plana. Esta es la lista. Pues eso, sí, pues fíjate qué pena. Entonces yo creo que siempre se van a mantener este tipo de supersticiones y sigue ahí. Sí. Con mucho la ciencia va. Bueno, pues porque hay formas de conocer el mundo en diferentes formas. La física es una de ellas y es la que es más, o sea, la que mejor funciona, pero hay otros sistemas de conocimiento. Pero claro, no significa que sean correctos. Simplemente que igual, bueno. Sí, igual los dos sí. Todo científico, tal vez creadores, pero bueno, eso seguramente sea lo mejor que hemos podido hacer Sí, yo para entender el mundo. Con lo cual, a lo mejor las posesiones demoníacas explicaban el mundo de aquel entonces. Que la ciencia todavía... Claro, porque estamos hablando de 1970, o sea, que esto es hace 2 telediarios. Bueno, pero la mentalidad de esa gente... Claro, diferente. ¿dónde Eso estaba es. su mentalidad? Es el tema. ¿En qué época? Sí, pero el caso es que siguen existiendo esas creencias, a pesar de que ahora tenemos una serie de herramientas diferentes. Pero lo mismo que te has dicho antes, pues porque lo mismo que hay gente que es terraplanista o gente que no cree en la evolución, que para nosotros es que ¿Creéis que, por ejemplo, pues, la iglesia... es una creencia, dices, lo mismo que decían creer o decían no creer. ¿Creéis que es un debate teológico dentro de la iglesia, por ejemplo, de decir, vamos a eliminar el concepto de demonio, vamos a eliminar el concepto de Pues igual que el purgatorio, limbo. vamos a eliminar el concepto de infierno? ¿Serio? Pero que es un concepto. Sí. El limbo sí. Antes había limbo, ahora no hay limbo. O sea, esos son todo conceptos que van ¿Tú modificando. crees que eso se puede, o sea, si la iglesia, por ejemplo, toma la decisión de vamos a hacer un concilio, el Vaticano III, y vamos a discutir teológicamente estas cuestiones, y oye, mira, ya no. No sé, igual, Pues puede llegar. igual es muy loco, ¿eh? ¿No hay limbo? No, Y los no bautizados, ¿dónde? asilo. Al infierno directamente ya. Al purgatorio, Irán, el purgatorio y la... El purgatorio sí, no. No, yo creo que lo mismo, ¿no? Me encanta porque todos me miran a mí porque soy la única cristiana de la mesa y no tengo ni idea de estas cosas. No lo sé, no estoy al día. El concepto del demonio, mientras exista el concepto de Dios, o sea, el limbo es una cosa, el purgatorio es otra, pero es que es como el yin y el yang, es la luz y la oscuridad. Pero bueno, porque es un concepto muy esto de... O sea, el concepto del maniqueísmo de es bueno o malo, pero es que la vida no es así. Ya, pero estamos hablando de religión, ¿cómo vas? No, pero es verdad que yo creo que está todo el idioma muchas veces lo explica, pero que hay una jala del mal y el bien. Pero Dios es un ente creador, pero el mal no tiene por ser un espíritu, es donde tú haces el mal. Entonces el mal se ha apoderado de ti porque has hecho el mal. Pero no es que el demonio con entidad propia, bueno, no es sí porque hay que exorcismos, pero yo no sé hasta qué punto ellos creen realmente en la existencia de Lucifer como en la existencia de Dios. Yo creo que la explicación religiosa es decir, el mal existe porque existe el demonio, ¿no? Ese ha sido el tradicionamiento. El mal existe porque tenemos el... Pero el mal es un malo. Claro, Yo, el mal, que es un malo. En la maldad es igual, el mal por el libre albedrío o por el demonio, ¿eh? Yo respeto. Yo lo que pasa es que el demonio quiere influir en el libre albedrío para el y para demostrarle a Dios que el ser humano es malo. El demonio te tenta en tu libre albedrío, como se diga, en tu libertad. Para hacer el mal. Para hacer el mal. Y sin embargo, yo creo, o sea, los libres albedríos tienen que asegurarse para estar a punto para tomar sus decisiones. Y entonces, como que tú tienes que escoger hacer el bien. Ya, pero si tienes una enfermedad mental, por ejemplo, Y que no te. No, pero hay voluntad. Que no- es tu deber que no dejarte poseer. oye, ¿y habrá gente a la que le posean inteligencias artificiales? Pues yo creo que llegará a un futuro. O sea, ahora que con la tecnología está evolucionando hacia otra cosa. Es el siguiente paso ya. Hombre, si Lucifer existiera, intentaría poseer una inteligencia que la para destruir. La IA del mal. Hombre, claro, haría la IA del mal. Imaginaos que ya... O sea, que el Vaticano tiene que hacer la IA del bien. Oh, es verdad. Seguro que hay ya, ¿eh? Seguro que hay algún ChatGPT religioso a tope. Pialimizo. A ver, yo creo que la rabia era la enfermedad perfecta. Yo creo que es esquizofrenia. Y la rabia. Pero la rabia Que era todo. Sí, Es que lo tenía todo, hasta que Pastel nos liberó. Hostia, Y la epilepsia, ¿no?
Y esquizofrenia, también ver voces, o sea, no voces, no escuchar voces. También, sí, la esquizofrenia también, la psicosis, efectivamente, en los tumores cerebrales también. Bueno, la que tal de neurológica, pues sí, las alucinaciones. Es decir, el demonio lo produce el cerebro. Eso es lo que pensamos ahora, los que creemos en ciencia. Eso es lo que... Sí. Es como todo lo de los santos. Yo eso, por ejemplo, de pequeña nunca lo he vivido y ahora de repente es como que hay un boom. Yo tampoco. Los santos, las vírgenes, todo así como... A ver, ¿no creéis que son las tradiciones? Como las religiones originales realmente eran politeístas, hasta que no surgieron el judaísmo, el cristianismo y el islam, que son las tres monoteístas, el resto de religiones siempre han sido principalmente politeístas, y como eso ha tenido una tradición mucho más larga en la historia de la humanidad que el monoteísmo, a que se haya impuesto el monoteísmo en casi todo el mundo, bueno, en grandes zonas del mundo, que sea una forma del monoteísmo de mantener como cierto diversidad de decir, pues es que yo soy muy, muy creyente de la Virgen de la Macarena, pero está dentro del ámbito de la religión. Tú eres muy esto y yo soy del Cristo de Medinaceli, pero sigo siendo católico o cristiano, y es una manera de mantener un poco... Sí, de que coexistan las dos realidades, no lo sé. Sí, pregunto, que es pensado, Pregunto... Pero los santos son alguien que interceden frente a ti, ¿no? O sea, es como un escalón intermedio, que ese escalón intermedio es el que al final te acerca a lo que tú quieres con Dios. No, se supone que cuando se inició la conversión, o sea, católica o cristiana, como la gente era pagana, tenían que inventar cosas para que la gente aceptara esa nueva religión. Y si tenían 10 dioses para cosas, pues son 10 santos. Y las fechas, todas las fechas son paganas, las actuales de la religión, o sea, eso se sabe. No tiene que ser mártires y hacer un milagro para poderte santificar. Primero te operarán mártir y luego... Pero bueno, me beato también. Beato le te saca. Claro, tienes que morir Por ejemplo, todas las vírgenes, hay una, o sea, teoría virgen hay una, la madre, la Virgen María, y hay luego vírgenes, San Blas del Carmen, virgen de no sé qué. Yo creo que es una manera de mantener como ese, pues yo qué sé, la gente, entiendo que al final luego las creencias eran muy locales. O sea, yo entiendo que de proximidad. en el Abastal creían en el bosque, en lo que fuera, igual no sé, o sea, que luego son los mismos personajes un poco mitológicos con diferentes formas adaptados a localismos, pues esto es lo mismo. Nos hemos ido a la Virgen. Nos hemos ido muchísimo. Pero es que, o sea, hay una cosa con Interesante. con este episodio, que es que, claro, es difícil hablar de si las posesiones demoníacas necesitas un exorcista o un neurólogo, cuando el 95% de nosotros no creemos en Dios. Entonces nos falta... Hay que traer una figura... Nos falta la otra parte, porque... Criando. Claro, porque solo vamos a decir, no, claro, pues es o epilepsia del lóbulo temporal, o trastorno disociativo. tomado una ketamina. Claro. O sea, es como... bufo, peyote. Spoiler, te vamos a decir que esto es cosa del cerebro, fin, de la historia, ¿no? Claro, sí. Sí. No tengo... Nos hemos sesgado nuestro discurso. Sí, pero por eso introducía yo la otra versión de que tampoco tenemos forma de decirle a la otra persona, estás equivocado. Si crees realmente en la posesión. Claro, no, por eso continúa, si no, ya está, o sea, Sí. ya está, no sería... Pero también sucede que en nuestra época el nuevo Dios es la ciencia. Claro. ¡Boom! Espera, ¿cómo? ¿Tú crees Desarrolla, que, ¿qué te yo también refieres? ¿tú crees que en la ciencia hay que creer Vale. o simplemente hay que aceptar la ciencia? O sea, no sé si me escaes. Yo creo que somos muy críticos con la ciencia, los que sabemos de ciencia. Bueno, pero tú no has ido a hacer los experimentos que también digo que sabes decir. Hay un por eso- individuo que hay creencias sobre en el método científico Sí. y lo que sabemos. Tú crees en el método. Entonces asumes que todo lo que ha seguido ese método y se ha publicado y tal y cual está bien hecho. Pero luego la vista está que luego salen reportes de cosas de se caen 50 papers, se caen no sé qué. Sí, porque luego no se pueden reproducir. Todos los hemos beneficiado de los avances científicos. Médicos, tecnológicos. No, porque tampoco eres infalible, también tienes... Bueno, claro que sí, claro que tiene sus limitaciones y también tiene su... Y sus cambios, si mañana alguien descubre otra cosa, nosotros no decimos, pues yo sigo creyendo en lo anterior. Si me demuestras algo distinto, Pues cambia. yo cambio de idea, Claro. porque me has demostrado algo nuevo, no te aferras A una creencia. a una creencia. Entonces,
La cadena de ADN es inevitable. Pero ¿no creéis que tenemos como una fe ciega, bueno, de que el método científico de la ciencia acabe Explicando todo. explicándolo todo? Eso es. Yo creo que sí. Sí, pero yo creo que hay cosas que no se pueden explicar. Yo también. Sí, Creo que sí. aunque no sepamos ahora explicar todo porque no llegamos. Igual no quedemos en desarrollo científico tecnológico para llegar a eso, pero ya llegaremos. Sí, yo también. Que eso. Yo también. Pero la ciencia no deja de ser una manera de explicar la realidad. Sí. Sí. ¿Otra más? Al final. La buena. Pero metodológica, probable, revisable, crítica. Sí, pero igual que se va revisando y cosas que antes se pensaban que eran verdad y ahora se piensan que son mentiras, se cree que es, o sea, se acepta que son mentiras, nada es taxonómico, Inmutable, nada es claro. un axioma. Como es parte de la ciencia. ciencia. Cuando hay gente que sigue creyendo cosas de hace 500 Pero años. aún así creemos en la ciencia, dentro de que va cambiando y evolucionando. En el método científico. En la ciencia del momento, en lo que nosotros ahora pensamos que es real. Pero a lo mejor dentro de 100 años eso se demuestra que no era real. Con lo cual, si ahora es real y dentro de 100 años no va a ser real, nunca es real. O es real solo para el momento. Igual que la religión fue real para su momento. No fue mentira porque no había otra explicación. Pero hay cosas que sí que son reales, a pesar de porque, por ejemplo, la Tierra es redonda. Nunca tenemos evidencia de que la Tierra es plana. Efectivamente, hay cosas que ya... Si son leyes, hay acciones. Pero si por lo que sea mañana vienen científicos y demuestran de verdad que la ciencia es que la Tierra es plana, plana, pues yo me diré que la Tierra es plana. claro. Pero tú crees en el método. Mm. Y no es inamovible o sea, me refiero, la física clásica de Newton, luego o sea, me refiero, vale, tú crees en el método y Newton explicó su física con el método y en lo que podía en ese momento, luego eso ha ido avanzando y tú no dejas de creer, o sea, dices, no, es que esto era, no, o sea, eso va evolucionando en el tiempo. En cambio, la creencia religiosa es mucho más estática en un tiempo, Sí. Realmente tiene poco. no evoluciona. O sea, no es que seamos defensores aférrimos de la ciencia porque somos científicos o con base científica la mayoría de nosotros, sino que realmente sabemos a nivel histórico cómo ha ido evolucionando y cómo se ha ido construyendo frente a un axioma religioso que sí o sí es inalterable a lo largo del tiempo. We believe. Oye, ¿y habrá descritas posesiones demoníacas de animales ahora que estamos? Lo de las cabras, ¿no? Es... Ah, sí, claro. También son Es como clásico, ¿no? las cosas del demonio. Así no. Las cabras. Sí. Bueno, claro. Cabris, como Su cabello es la personificación del Pero es demonio. más la personificación del demonio que el demonio... Seguro que sí, que también se puede meter que ahí. Animales. Que podría ser, porque la cabra, tú mismo te come un plástico que te mocha, que puede... Pero hay preferencias de posesiones del demonio, dice, las cabras sí. A mi gata yo creo que a veces... En su curso de... cabra sí. Las posesiones demoníacas en animales son fenómenos excepcionales. Según la teología católica, el demonio puede utilizarlos temporalmente para atormentar a los humanos, pero los animales carecen de alma y su inocencia impide una posesión real. ¿Lo ves? Yo creo que confundes Vaya. el alma. Los animales son inocentes. Pero claro, en una posesión, el alma... Quiere corromperte con tu ese más íntimo que posee. O sea, la posesión, el objetivo es que muera el poseído. No, Pregunto. yo creo Yo que creo no. que no, porque si muere el poseído es como el virus, ya muere el virus, ¿no? ¿Por qué hay un programa con Iker Jiménez? Porque la cualidad le genera tal... ¿Por qué? Porque es más divertido que la ciencia. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. La ciencia la contamos muy mal. Esa moda. La narramos muy mal. La ciencia es tediosa. Sí. Y hay mucho dato, mucho... qué pesado. Mucho gráfico. Y lo otro no hay tanto, pero hay misterio. Entonces es como, ay, pero y la salsa, y el salseo, La nave del misterio. Mola mucho más. Entonces la ciencia no es misteriosa, porque claro, lo descubre todo. Entonces... Bueno, creemos que lo Me es. cortas el rollo, ¿no? La protogota. Y eso, muy complicado esa explicación. Me gusta más pensar que hay un bicho por ahí. ¿No? Meramente por... ¡Hala! Otra cosa, ¿por dónde te entra el demonio? Claro, por los poros. Por el ojete. ¿Pero por dónde te vas? Como una colonoscopia. Oye, los que has hecho colonoscopia luego no Hombre, con el propósito tiene que llegar, ¿no? Va por Viana. Tendría que ir siempre. Bienal. Recomendado por la iglesia. como un enema. Enema
Beso de cloaca. Hombre, es que el demonio te da por culo, ¿no? Si te posee, pues ya está. O sea, el demonio, en la posesión va bienal. Claramente. Claro. Ahora se entienden Ahora se muchas entiende cosas. Sodoma, Gomorra, Yo se lo digo. Claramente. Voy a decir una cosa, estamos aquí jiji jaja. Este podcast lo estamos grabando el día Pero 4 de julio. la manifestación. 4 de julio. Mañana igual tenemos que hacer un especial porque ha pasado algo por la noche y tenemos que retractarnos de algo. Sí. Ya nos No contarás. lo podremos explicar. Y esta noche nos despertamos a las 3 de la mañana. Imagínate. Histeria colectiva. Bueno, chicos, lo dejamos aquí. El episodio de hoy ha dado para muchas divagaciones extrañas, Nos van a censurar. pero esto ha sido Destripando Boquerones y hasta la próxima disección Criaturas Científicas.